Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, dispuestos ya a contarles pues lo que nos parece que es lo más noticiable de la actualidad de hoy miércoles. Bueno, hay muchas cosas, la verdad es que hay muchas cosas. Ha sido un día bastante pródigo informativamente hablando. Una que a mí me parece muy relevante y que solo irán en este medio de comunicación, porque pues este es un asunto que la gente sigue de lejos, en algunos sitios no interesa y ya está. Miren, hay una investigación judicial en marcha que afecta a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aliada de Yolanda. Yolanda Díaz tiene un problema porque resulta que tiene a la patrocinada en Valencia, pues procesada por el tema de las menores, tiene a Ada Colau pues con un pie fuera del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Por qué digo yo esto? Digo yo esto porque hay una causa que la están investigando porque ella parece que estuvo malversando fondos públicos y enviándoselos del Ayuntamiento de Barcelona a algunas entidades afines a sus creencias políticas. Una de esas entidades la dirigió ella misma antes de ser política y alcaldesa de Barcelona, se relacionaba con las desocupaciones, etcétera. Perdón, con los movimientos anti ejecuciones de hipotecas bancarias. Bueno, la cuestión es que ha aparecido un dictamen que señala los puntos problemáticos de esas malversaciones de caudales públicos, que si me consta que está bastante considerado este análisis y que pone, creo yo, con un pie fuera de la alcaldía a Ada Colau. No sé si será antes o después de las elecciones, pero que está un tris de que le den la consideración de investigada, eso sí me lo parece. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, podría haber incurrido en un delito de malversación y prevaricación. Así queda recogido en un dictamen presentado por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. El escrito presenta que la líder otorgó subvenciones a distintas entidades entre 2015 y 2022. Estos pagos, según la Asociación para la Transparencia, no van acorde a la Ley General de Subvenciones, ya que existiría una gestión errónea por parte de la Administración. No habría transparencia y no se justificarían los intereses que dificulten la convocatoria pública. La ley está en vigor desde 2004, pero el plan estratégico de subvenciones por parte de la Comisión del Gobierno catalán se aprobó en 2021 y, según afirma la concejal de Hacienda, se llevaba trabajando desde 2015. En un informe de la Gerencia de Recursos del Ayuntamiento de Barcelona sobre las subvenciones otorgadas, se muestra un incremento de las mismas durante los años de mandato de la alcaldesa. En el año 2014 se otorgaron más de 55 millones de euros y en el 2019 la cifra ascendió a 67 millones. En el año 2020 se llegaron a dar casi 77 millones. Las subvenciones a las distintas entidades no tenían un procedimiento público, se hicieron directamente. Una de las asignaciones que se recogen en el dictamen es al Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano. Firman el documento Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y a la vez vocal de la entidad, y Laura Pérez Castaño, secretaria general de Cideu y cuarta teniente de alcaldía de la ciudad condal. Como afirma la asociación en el documento presentado, parece una autocontratación con fondos públicos. En caso de que un juez considerara estas actuaciones como delito y la alcaldesa fuese imputada, debería abandonar la política. O sea, territorio caliente el Ayuntamiento de Barcelona. Territorio caliente la autonomía de Castilla-La Mancha. Hemos visto en los últimos días a Emiliano García Paje muy nervioso. Muy nervioso porque la oposición tiene posibilidades de derrocarle. Y él, según dicen las encuestas, no puede contar con algún pequeño apoyo, aunque fuera de Unidas Podemos, como en alguna vez ocurrió. Ahora ya eso no es posible. Quiero hablar de esta situación que se produce en esta enorme comunidad autónoma con doña Carolina Agudo, que es secretaria general del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ese nerviosismo de Emiliano García Paje, supongo que ustedes también lo han detectado. ¿Usted cómo lo interpreta? Bueno, pues tú mismo lo has dicho. Últimamente pues estamos conociendo distintas encuestas realizadas por empresas reconocidas y empresas serias en las que en todas se coincide que el cambio político en Castilla-La Mancha está muy cerca, que el cambio de ciclo político en nuestra región va a llegar el próximo 28 de mayo y todas coinciden en que si hoy hubiera elecciones, el presidente Paco Núñez, el presidente del Partido Popular, sería el presidente de todos los castellanos manchegos. Por lo tanto, Emiliano García Paje saldría del gobierno y estamos convencidos de que
así va a ser. Emiliano García Paje, viendo estas encuestas y sabiendo que ha perdido el apoyo en su tierra, pues por una legislatura que desde luego pues no ha estado nada acertado, en la que se ha dedicado, en vez de a gestionar y a levantar Castilla-La Mancha, se ha dedicado a otros asuntos como pues hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el sillón, o incluso las peores circunstancias en plena pandemia, insultar a todos los colectivos de Castilla-La Mancha, pues se pone nervioso y cada vez que conoce una encuesta, como digo, de empresa reconocida, pues ellos mismos desde el Partido Socialista encargan otras encuestas cocinadas desde el Palacio de Fuensalida, donde dicen que él seguía manteniendo la mayoría absoluta, cosa que en la calle desde luego no es ese síntoma. Doña Carolina, estaba yo pensando, no se me puede olvidar preguntarle sobre el episodio de los hospitales, el de Toledo, que permaneció cerrado durante toda la pandemia, y ahora el de Guadalajara, donde parece que las camillas no entran en los ascensores. Pero bueno, eso es un tema menor. La cuestión, ¿usted cree que el posible fracaso de Emiliano García Paje el 28 de mayo se debe al efecto negativo de la política Sánchez, de la ley del solo sí es sí, de las locuras que hemos visto hacer al Gobierno central, o hay causa motora en la falta o la deficiente gestión de Emiliano García Paje al frente del Gobierno autonómico? Pues mira, son ambas cosas. Ambas son causas de que el próximo 28 de mayo Emiliano García Paje salga del Gobierno de Castilla-La Mancha. Por un lado, porque Paje ha sido el cómplice necesario para que la ley del sí es sí se aprobara en el Congreso con los votos de los diputados socialistas de Castilla-La Mancha por orden de Emiliano García Paje, y también por orden de Emiliano García Paje los senadores socialistas de mi tierra votaron a favor de esta ley, hicieron posible que hoy pues 1.000 violadores y agresores sexuales hayan visto reducidas sus penas, o que 100 como digo, violadores y pederastas estén ya en la calle debido a la chapuza de la ley del sí es sí. Paje fue cómplice de ello, no solamente porque ordenó a sus diputados y a sus senadores votar a favor, es que él tenía en sus manos un informe realizado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, en la que los servicios jurídicos de la Junta advertían de las graves consecuencias que traería la aprobación de la chapucera ley del sí es sí, y aún así, aún sabiendo de las consecuencias que traería, pues se cayó con tal de no dar un disgusto a su jefe Sánchez. A Paje le gusta distanciarse de Sánchez, pero en definitiva son lo mismo, porque dos que votan lo mismo son lo mismo. Por lo tanto, Sánchez es Paje como Paje es Sánchez. Y por otro lado, pues la nefasta gestión que se ha desarrollado en esta legislatura por el Gobierno de Emiliano García Paje hace que los ciudadanos de Castilla-La Mancha estén hartos. Y tú mismo lo has comentado. Chapuzas sí. Como que en un hospital, que por cierto han anunciado y han inaugurado muchas veces, que es el de Guadalajara y no está terminado, haya habido que cambiar unos ascensores o hacer un gasto de más de 200.000 euros porque hay unos ascensores en los que no caben las camillas de los pacientes UCI. Es decir, que de los túneles por donde no caben los trenes de Sánchez, aquí en Castilla-La Mancha tenemos al chapuzas de Paje, que ha puesto en el Hospital de Guadalajara pues ascensores donde no caben las camillas de los pacientes UCI, y todo ello sumado pues a la nefasta gestión que se ha realizado por parte del Gobierno de Emiliano García Paje en plena pandemia, con un hospital, el más grande de toda España, que mantuvo cerrado por la soberbia que les caracteriza a los líderes del Partido Socialista, que bueno, pues están más preocupados con seguir sentados en el sillón que en trabajar por los castellano-manchegos. Permítame que veamos juntos la última de esas encuestas publicadas sobre lo que presumiblemente va a poder pasar el 28 de mayo en Castilla-La Mancha. Es la de El Mundo. Y en esta encuesta del Mundo, pues resulta que le da al PSOE entre 15 y 16 escaños, tenía 19, le da al Partido Popular entre 13 y 15, tenía 10, aparece como novedad Vox entre 3 y 4 escaños y desaparece Ciudadanos, que tenía 4. Bueno, ¿usted cree que el pacto ahí será fácil o posible con Vox? ¿Cómo ve esta circunstancia? Pues mira, yo creo que es posible que el Partido Popular gane las elecciones el próximo 28 de mayo, porque quedan todavía 39 días de una intensa campaña en la que el presidente Paco Núñez y todo el partido estamos volcados en la calle con los vecinos, escuchando a todos los castellano-manchegos, todas sus reivindicaciones y recogiéndolas en ese programa de gobierno que los próximos días, de hecho, el presidente Paco Núñez va a presentar de la mano también, acompañado del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, y quedan 39 días en los que el Partido Popular nos hemos puesto la meta de que el próximo 28 de mayo el mapa de Castilla-La Mancha sea azul. Estamos convencidos de que vamos a ganar las elecciones, salimos a ganar las elecciones, y además el pacto que queremos hacer es con Castilla-La Mancha y con todos los castellano-manchegos. Por lo tanto, nosotros estamos centrados en ganar y en sacar más votos que el Partido Socialista.
Bueno, vamos a hablar un poquito de corrupción, si le parece bien. Fiscalía ha frenado la investigación precisamente contra el PSOE ahí en Castilla-La Mancha por una querella contra el expresidente Barreda, el presidente socialista, y otros altos cargos por el tema de las aguas subterráneas. Esto, sin duda alguna, pues es una ayuda a lo que el voto que le pueda quedar a los socialistas en la región. Mira, lo que está claro es que la sombra de la corrupción planea sobre los gobiernos socialistas y del actual gobierno socialista también, porque quiero recordar que de 40 años de gobierno del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje ha estado 21 años en el gobierno de esta tierra, desde vicepresidente a consejero, a portavoz. Por lo tanto, toda la sombra de la corrupción que planea sobre los gobiernos anteriores también planea sobre Emiliano García Paje, que formó parte de ello. El problema de todo esto, y lo más escandaloso, es que nadie del gobierno de Castilla-La Mancha ha salido a dar explicaciones de por qué en su momento hubo una denuncia de más de 3.000 agricultores que pusieron en conocimiento de la justicia un posible fraude del gobierno socialista valorado en más de 1.300 millones de euros. Es decir, muy superior, casi el doble del fraude de los ERES y de los condenados por los ERES. Entonces, es preocupante que esto haya sucedido, que haya habido una denuncia no de uno ni de dos, sino de 3.000 agricultores de Castilla-La Mancha que pusieron este caso en conocimiento de la justicia y que nadie del gobierno, ni siquiera Emiliano García Paje, haya salido a explicar por qué se ha puesto o qué hay detrás de todo esto. Doña Carolina Agudo, secretaria general del Partido Popular en Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por atendernos y suerte en esas elecciones. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, quiero que sepan que están muy enfadados en Radio Televisión Española porque alguien ha decidido que cuando reproduce imágenes de Radio Televisión Española pone un rótulo que dice medio pagado por el Gobierno de España, y eso a algunos les ofende. No entiendo por qué les ofende, porque es la pura verdad. No es ninguna novedad que Radio Televisión Española es financiada por el Gobierno. A nadie le sorprende esta afirmación, a nadie excepto a Radio Televisión Española. Y es que Twitter ha tomado la decisión unilateral de incluir una nueva etiqueta, la de medio financiado por el Gobierno. Y esta etiqueta, como no podía ser de otra forma, ha sido incorporada a las cuentas corporativas de Radio Televisión Española. A raíz de esto, la corporación ha lanzado un comunicado en el que asegura que esta etiqueta es errónea y contraria a su esencia y reiteran su independencia editorial. Además, aseguran que Radio Televisión Española es un medio público financiado a través de los presupuestos generales. Exigen también que la etiqueta de Twitter pase a ser medio financiado públicamente. Pero ¿cuánto de real hay en esto? No mucho, porque el Gobierno destina a Radio Televisión Española 530 millones de euros para este año 2023, lo que suponen 85 millones más que en 2022. Esto supone además un coste anual de 11,40 euros por ciudadano. Esa decisión de Twitter ya se está aplicando en países como Canadá y en medios como la CBC. Allí el primer ministro Justin Trudeau ha criticado esta decisión. Que escojan atacar continuamente a las organizaciones independientes de medios, a los periodistas que trabajan duro para mantener informados a los canadienses y que apoyan nuestra democracia. CBC Radio Canadá trabaja para todo el país. Una crítica que llama bastante la atención si comparamos las palabras con las de 2019. Se habla mucho de los medios liberales estos días, sobre por qué no están criticando a nuestro gobierno, por qué nos dejan libres sin razón aparente. Francamente, creo que esto es insultante. Está claro que nos dejan libres por una muy buena razón, porque les pagamos 600 millones de dólares. Nadie entiende, sin embargo, por qué Radio Televisión Española se niega a reconocer lo evidente, que es un medio financiado por el gobierno. Vamos, más claro el agua, ¿no? Bueno, vamos con la actividad política. Hoy pues tiene un epicentro, y el epicentro es el Congreso de los Diputados, con una excepción. Va a poder ser aquel encuentro imposible entre Pedro Sánchez y Joe Biden. Recuerdan que lo intentó abordar por un pasillo y el otro tenía pues necesidades fisiológicas o algo parecido, y quedó en un esperpento de encuentro de 21 segundos en el que, en fin, lo que la mascarilla impidió ver la cara en su totalidad de Biden y su asombro al ver a aquel tío que se le acercaba con no se sabe qué intenciones. Bueno, Pedro Sánchez ha conseguido, como va a ser presidente europeo, no porque pese más en el mundo, como ya se encargarán de decirnos
Álvarez y 3 o 4 más, porque va a ser presidente europeo. Le han citado para el 12 de mayo en la Casa Blanca. Y allí va a tener este encuentro que no pudo ser en la cumbre de la OTAN con Joe Biden. Joe Biden, el que no recuerda de qué murió su hijo. Ya saben, cree que murió en campaña bélica, y resulta que murió de un cáncer cerebral, ¿no? Pero bueno, a ver si con Sánchez se explaya de mejor forma. Bien, dicho esto, que es un apunte de ultimísima hora, una filtración interesada del gobierno a la cadena SER, como viene siendo típico cuando se explica que va a haber al chino Xi Jinping o que va a haber ahora a Joe Biden. Siempre es la misma mecánica. Hoy tenía que ir al Congreso Sánchez a explicar qué es lo que pasa, por qué ha habido ese cambio de política respecto a Marruecos, algo que le reprocha a la gente de izquierda cuando va a Segovia, a Burgos o a Mislata y le dicen: ¿cuánto te paga Marruecos, Sánchez? Y le abuchean, le pitan y todo esto. Y él, con una cara de hormigón armado, les dice: sí, bien, vale, pero no les da explicación nunca. Hoy ha hecho lo mismo con los señores diputados. No ha explicado para nada el porqué del cambio respecto del Sáhara con el gobierno de Marruecos. Y la verdad es que es llamativo, porque algunos medios de comunicación esta mañana ya le advertían a Sánchez que había cesado a la anterior ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, la que protegía al líder Polisario, al Yayo Polisario, y la que le mandó al hospital de Logroño, y la que sufrió toda aquella ofensiva de medios de comunicación y de oposición, porque no entendían qué estaba haciendo. Bueno, pues al parecer Sánchez la cesó porque se lo había pedido una semana antes el rey de Marruecos. Esto ya es el colmo, ¿verdad? Vean. Pedro Sánchez comparece en el Congreso para dar cuenta sobre la situación del país y cómo está afectando la guerra de Ucrania. Y a pesar de todo, ha presumido de crecimiento económico, creación de empleo y sobre la tasa más baja de inflación de toda Europa. El gobierno está orgulloso de cómo marcha la economía. El presidente afirma que el crecimiento se está notando y que España puede estar orgullosa de competir con las economías europeas. Estamos creciendo económicamente sin perder competitividad en un contexto tan difícil como el que está atravesando Europa. Y buena prueba de ello es el extraordinario desempeño de nuestras exportaciones de bienes. Solamente un dato: 391.000 millones de euros el año pasado, en el año 2022. El máximo histórico, un 22% más que en el año 2021. Y todo ello pese, insisto una vez más, a la guerra en Ucrania. Afirma que se hará lo necesario para apoyar a Ucrania. Haremos cuanto haga falta durante, lógicamente, la presidencia española para impulsar ese proceso, también para apoyar la reconstrucción de Ucrania. Y lo tenemos que hacer por convicción moral y también por memoria democrática, señorías, porque en el pasado también nuestra democracia, nuestro país, clamó pidiendo ayuda y sus súplicas, desgraciadamente, se ahogaron en una farsa diplomática que hoy y siempre contribuiremos a evitarle al pueblo ucraniano. Ha comparecido también para hablar de las relaciones con Marruecos. Un país, Marruecos, amigo, un aliado fundamental para el desarrollo económico de España, nuestra puerta de entrada en África, un aliado esencial para nuestra seguridad y para la migración ordenada en nuestro país y en el continente europeo. Destaca los 20 acuerdos a los que llegaron tras la última reunión de alto nivel. En lo referente a la gestión compartida de las fronteras comunes, me gustaría destacar la importancia de una gestión eficaz, también omnicomprensiva, de nuestra frontera común. En esa reunión se afianzaron las relaciones comerciales entre ambos países. Hemos ofrecido a Marruecos nuestra experiencia en sectores clave para el futuro del país y más que nunca en la historia de nuestra democracia creo que tenemos una gran oportunidad de situar las relaciones entre España y Marruecos bajo el signo de la cooperación genuina y mutuamente beneficiosa. El presidente del gobierno se muestra contento ante el crecimiento económico y la situación que está viviendo España. En lo que toca a Ucrania, los pocos tanques Leopard que España se ha comprometido a enviar están ya en el puerto de Santander para ser embarcados y que lleguen por barco a un puerto en Polonia y de Polonia se incorporen a la defensa de Ucrania. Bueno, dicho esto, queda el otro tema, Marruecos. Él no dice por qué hemos cambiado de posición respecto del Sáhara, por qué lo hizo sin informar a la Cámara, sin permiso de la Cámara, sin informar a nadie. Con una carta patética escrita en un francés de escolar de la EGB en el país del norte, de nosotros, Francia.
Bueno, todo esto no ha quedado para nada aclarado. Si acaso ha servido para que haga puntería la oposición, para que le reprochen, por ejemplo, a Abascal, le reprochaba, oiga, ¿a usted qué le dice? ¿El rey de Marruecos, los ministros que tiene que cesar o cómo? Véanlo. Tanto si fue chantaje. ¿Cesó a la ministra de Exteriores a petición de Marruecos, sí o no? Como si no. Es decir, nos podría decir si Marruecos quita y pone ministros en España. Sánchez prefiere no decir nada. El escándalo es mayúsculo si la exministra González Laya fue de verdad cesada solo por exigencia del país vecino. En el Congreso, el presidente socialista comparecía a petición propia para dar cuenta precisamente de las relaciones entre ambos países. Vox ha azuzado su silencio ante el coste de la sumisión. ¿Quién da la orden de callar ante las afrentas de las cámaras legislativas marroquíes, reivindicando la anexión de nuestras ciudades de Ceuta y Melilla, que son históricamente españolas antes de que existiese el Reino de Marruecos? O nos podría decir si, tal y como hoy publica un periódico, cesó a la ministra de Asuntos Exteriores una semana después de que se lo pidiese Marruecos. Lo que muchos ahora se preguntan es hasta dónde puede llegar el poder de Rabat. La petición de destitución de la ministra parte de una reunión secreta entre el embajador de España y su homólogo marroquí, y Sánchez tardó apenas una semana en efectuar la salida de Laya. Pero su cese no fue una sorpresa tras acoger España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, enfermo de COVID en un hospital de La Rioja. Sánchez dio el visto bueno a la petición de la parte argelina y a no comunicárselo a sus vecinos de Rabat, pero el sacrificio de González Laya no fue tampoco suficiente y Marruecos aún tuvo que presionar. Ni la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta o la infección de al menos 3 dispositivos móviles del Ejecutivo con el programa Pegasus han frenado los intereses del país vecino. Una relación que ha empezado a relajarse después de la misiva de Sánchez a Mohamed VI apoyando su propuesta de autonomía sobre el Sáhara Occidental. Y aún lo peor, tampoco ha explicado por qué no preferimos la alianza estratégica gasista con Argelia a la recomposición del tema del Sáhara con Marruecos. ¿No hubiera sido importante que en el año de la guerra de Ucrania, cuando ha faltado gas natural, hubiéramos pues tomado un cierto paréntesis? ¿Con qué amenazaba Marruecos, que era tan importante, que rompimos la relación de años y años de suministrarnos gas natural a Argelia justo cuando la guerra se había declarado y cuando los precios estaban en subida libre? A eso no lo va a contar nunca Sánchez, ni siquiera le preocupa. Bueno, el otro flanco lo explicaba con mucha gracia Inés Arrimadas, la lideresa de Ciudadanos. Oiga, y explíqueme cómo es posible, Sánchez le decía, que usted tenga una vicepresidenta en su gobierno que llama a Marruecos dictadura. ¿Comparte usted eso? ¿O la va a desautorizar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿La va a cesar cuando se lo pida al rey marroquí? ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Cuando usted sea presidente europeo, presidente del Consejo, ¿qué va a decir que es Marruecos, señor Sánchez? ¿Marruecos qué es? ¿Es una dictadura o es una democracia comparable a la española? Y si no es una dictadura y no es una democracia, entonces Marruecos para usted ¿qué es? Vaya fangal. Sí, pero él, ya le han visto, la cara de acero o de hormigón armado, no lo sé. No contesta, no sabe, le da igual, mira para otro lado y si acaso, esto es muy gracioso, esto que van a oír ahora es lo mejor del día, pero con diferencia. No le tengo enorme simpatía al portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, pero hoy ha dado en el clavo, porque hoy Aitor Esteban ha puesto en tela de juicio el respeto que siente Sánchez por la Cámara. Y le ha venido a decir, pero oiga, ¿pero usted qué cuajo tiene? Que viene a hablarnos de Ucrania y de Marruecos, hace un paréntesis y se pone a darle caña al gobierno de Andalucía por lo de las aguas de Doñana. Pero ¿usted qué se ha creído? Hágalo en un debate del Estado de la Nación, si quiere, pero hoy no es el día. Y es verdad, Sánchez dice lo que le da la gana, cuando le da la gana y cómo le da la gana, sin respeto institucional, por tanto. Quiero que escuchen a Aitor Esteban, merece la pena. ¿Qué humor tiene usted, señor presidente? Comenzaba el debate sobre Ucrania, Marruecos, Consejo Europeo, y en el minuto 15 dice, me permitirán una breve digresión para hablar de Doñana. Oiga, si todo lo anterior había sido una digresión sobre los temas para lo que nos había convocado, de hecho, ha estado 45 minutos y 2/3, media hora han sido de digresión.
Claro, si no, que se nos avise que vamos a hacer una especie de debate del Estado de la Nación y entonces tendríamos más tiempo también, claro, señora presidenta. Porque si no, reserve también este tipo de debates, más que para unas proclamas electorales, resérvelo para el tete-a-tete con el señor Feijóo, que a él sí que le va a contestar personalmente. Estaba bastante calentito, Aitor Esteban, hoy, con el regate de Doñana completamente improcedente en una sesión prevista para otra cosa. Bueno, ¿les está gustando el programa? Pues si es así, mándenos un SMS al 28088 y apóyennos. Por menos de lo que les costaría invitarme a un café, 1,20 € cuesta ese SMS que yo les pido. Nos ayudan y mucho en un momento pues difícil, como pueden imaginar para todos, y en un momento en el que tenemos que hacernos fuertes y hacer valer esa especie de asociación de beneficio mutuo que mantenemos la audiencia y nosotros mismos. Resulta que compartimos muchas cosas y ustedes nos podrían ayudar a ser más fuertes para que nuestra señal llegara a todo el territorio español, por ejemplo, o para que pudiéramos emprender nuevas aventuras, siempre pensando en eso que ustedes y nosotros compartimos. Yo les comento siempre esto y les añado que entran en una cierta asociación con el Club de Amigos, con nosotros mismos, con el Club de Amigos del Toro Televisión, que está todo el día dándole a actividades de carácter cultural. Por ejemplo, próximo lunes, José Javier Esparza nos cuenta, es una serie, nos cuenta el capítulo de esta semana de la conquista de América. Si se quieren animar, el viernes tenemos a las 10 de la mañana visita guiada al Palacio de Cibeles. Y esto es muy fácil. Entran en la página web del Club de Amigos, agenda, y ahí se inscriben y pueden participar perfectísimamente. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a continuar, claro que sí. Y si queréis una relación más intensa, más fluida, más vinculante con el Club de Amigos del Toro Televisión, pues además, o en lugar de enviarnos el SMS al 28088, poneros en contacto con el Club de Amigos para asociaros a él, para vincularos a él, para haceros miembros de ese club orgulloso, cada vez una familia más grande, con ideas claras y con ideas que os pueden interesar, que debéis defender. Lo creo a pie juntillas. Y bueno, os van a pedir una pequeña suscripción para ser miembros del club, pequeñísima, por cierto. Pero eso da alguna ventaja y además eso da la satisfacción de hacer que algo cambie en el panorama informativo de este país, que es de lo más necesario. Si no, estos van a contar la trola hasta el día de las elecciones de las próximas generales, que espero sean más bien pronto que tarde. Una de las cosas que hace el club es pensar en algunos regalos por vosotros. Podéis comprarlos en el Club de Amigos, también nos ayudáis y sobre todo resolvéis una cuestión, porque a veces uno no tiene mucho tiempo o no ve cosas tan bonitas como los relojes automáticos del Club de Amigos. Ahora los vais a ver. Son preciosos. Los hay para hombre, para mujer. Están equipados con cristal mineral recubierto de zafiro. Son de acero inoxidable, sumergibles a 100 metros, garantía de 2 años, se cargan de manera natural con el movimiento de tu muñeca y además ahora viene lo que a mí me fascina, que le das la vuelta al reloj y en la parte de atrás hay como una especie de ventanita de cristal por la que, a través de la cual podéis ver la maquinaria y el funcionamiento del reloj, que eso era algo anteriormente solo para relojeros, ahora es para todos nosotros, para todos los que tengan ese reloj y los que conozcan alguno que lo tenga, que se lo puede enseñar, pero un ratito, ya te digo yo que este reloj no se presta ni de broma. Bueno, tenemos muchos temas por delante. Uno de ellos es, lo vamos a ver después, tenemos una entrevista pendiente, una entrevista con una persona que ha demostrado mucho coraje político por diferentes cosas que van a ir conociendo, espero que de su propia boca. Es don Alberto Garre. Don Alberto Garre fue presidente de Murcia y don Alberto Garre se acaba de incorporar a las listas de Vox en Murcia. Va a ser el número 3, de hecho, de la lista de Vox a la Asamblea
regional murciana que lidera José Ángel Antelo. Muy buenas tardes, presidente Garre. Muchas gracias por dedicarnos unos minutos y tenía ganas de esta entrevista, sinceramente se lo digo. Muchas gracias a vosotros y un saludo especial para ti, Javier, porque tenemos alguna cuestión en común. Sí. En el restaurante de la Almazara, en Santa Rosalía. Sí, señor, sí, señor. Recuerdos muy gratos, por cierto. Vamos a ver, ¿qué posibilidades cree usted que tiene Vox en Murcia en estas próximas elecciones decisivas del 28 de mayo? Pues yo creo que tiene todas las posibilidades del mundo, porque ya en las últimas elecciones generales sacó más votos que ningún otro partido. De hecho, que faltaron muy poquitos para 200.000 votos. Eso, en un partido todavía reciente como es el partido Vox, pues nos indica que podemos subir mucho más de lo que las encuestas están diciendo. Y ojalá se consiga porque hace falta. Sí, sin duda. Bueno, algunas de las cosas que yo sé de usted, quiero oírselas contar a usted en primera persona, porque es quien debe contarlas, ¿no? Usted dejó el Partido Popular en 2017 y los que le conocen bien dicen que lo hizo después de haber hecho algún reproche a Rajoy en el sentido de que había sido inane, había sido poco activo en contra de la corrupción. ¿Esto es así? Nada activo, nada activo. Yo dejo el Partido Popular en el momento en el que se designa candidato a Pedro Antonio Sánchez, candidato a la presidencia del Partido Popular de la región de Murcia, y esto se hace 8 días después de que fuese sometido a investigación por un juzgado de lo penal. 8 días después, como digo, lo hace el presidente del partido y otros 8 días más tarde pues le hacen dimitir como presidente del gobierno porque, claro, tienen una situación procesal de tipo penal que es insostenible. Y esto ya es en ese momento cuando yo digo, hasta aquí hemos llegado, yo no puedo aguantar esto. Porque además hay una cuestión que se sabe menos. Y es que yo tenía conocimiento de todo lo que estaba pasando. Soy licenciado en Derecho y he ejercido la profesión más de 30 años. Y he tenido conversaciones con Pedro Antonio Sánchez y entonces no las podía lógicamente revelar, pero sí tenía conocimiento de todo lo que estaba pasando y lo advertía a la dirección nacional del partido y lo advertía en la dirección regional del partido y nadie me hizo caso. Ya. Bueno, otro de los asuntos que dicen que usted ha sido uno de los referentes lógicos para oponerse a la reducción del agua del trasvase de Tajo Segura. Esa que es, por cierto, la gran amenaza para el sector, probablemente el sector más boyante de la economía murciana. Efectivamente, yo nací en Balsiquias de Torre Pacheco, en pleno secarrar del campo de Cartagena en el año 52. En el año 79 llegaron las aguas. Podían haber venido antes con Indalecio Prieto, cuando en el año 34 ya hizo un canal que todavía quedan vestigios allí en el municipio de Torre Pacheco, aunque no llegó a estrenarse, no llegó a pasar agua por allí porque derivó entonces la nación en una guerra civil de tristes recuerdos. Luego, con la UCD, en el año 1979 llegaron las aguas del Tajo a Murcia y especialmente al campo de Cartagena. Es que si damos un paso más y nos vamos al año 85, la Ley de Aguas de Felipe González, aprobada con una mayoría socialista, pues en su artículo 2 habla del agua como del patrimonio hidráulico nacional y por lo tanto es propiedad y titularidad de todos los españoles. Y luego vino el Plan Hidrológico Nacional de José María Aznar, hasta que el 18 de junio del año 2004, pues un nefasto presidente, el señor Zapatero, lo derogó por decreto. Cuando teníamos el dinero para llevarlo a cabo de Europa. Estaba solicitada. Fíjese bien lo que le digo, Javier, porque se han hartado de decir desde la izquierda que la Comunidad Económica Europea no había favorecido ese proyecto que había solicitado el Gobierno de la Nación. Yo tengo un documento, que es una pregunta que hace el señor García Margallo y Gutiérrez Cortines, 2 diputados europarlamentarios, uno de Murcia y el otro por Madrid, que preguntaban al presidente de la Comisión de Infraestructuras del Parlamento Europeo sobre cómo estaba ese asunto, y lo preguntaban en el año 2004. La respuesta del presidente también la tengo, del presidente de esa comisión, diciendo que no habían llegado a evaluar ni a informar ni favorable ni desfavorablemente ese proyecto
porque el actual gobierno de España lo había derogado. Esa es la respuesta, la única respuesta oficial que hay, y yo tengo esos documentos. Señor Garre, ¿le va a pasar mucha factura al Partido Popular el asunto de los presidentes que han sido de Murcia, del Partido Popular, Valcárcel o el citado caso antes de Sánchez? Pues parece ser que sí, por lo que las encuestas derivan, parece ser que bueno, pues que pueden recibir un retroceso en las próximas elecciones, puesto que ya se produjo, Cuando se presentó en el año 2015 Pedro Antonio Sánchez, que como todos ustedes saben está ya condenado por la Audiencia Provincial de Murcia, perdieron 147.000 votos y 11 diputados. Estábamos en 33 entonces y se quedaron en 22. Pero es que 4 años más tarde, ya con el actual presidente del gobierno señalado por el dedo de Pedro Antonio Sánchez, el actual Fernando López Miras, volvió a perder 4 años después 27.000 votos más y se perdieron las elecciones. El Partido Popular perdió las elecciones por primera vez desde el año 1995 y todo eso como consecuencia de una corrupción a la que los españoles no debiéramos de acostumbrarnos, y en la región de Murcia parece ser que estamos dispuestos o estábamos dispuestos a acostumbrarnos. Esto no es bueno ni para España, ni para la región de Murcia, ni para nadie. Los ciudadanos lo que quieren es que se les diga la verdad, que se hable con coherencia, que haya cohesión. La verdad nos hace libres, la coherencia nos hace creíbles y la cohesión nos hace fuertes. Pero lo que no quieren es que se les mienta ni que se les robe. Y les da igual que les robe la derecha que la izquierda. No quieren que se les mienta ni que se les robe. Es bastante sencillo, fácil de entender, pero mira que estamos en esto, en este grosero espectáculo de la corrupción que se repite y se repite. Es un formato un poco cansino, vamos a decirlo así. Quiero conocer su opinión respecto de cómo se está haciendo la cosa pública para recuperar el Mar Menor. Pues yo creo que no es acertado lo que están haciendo. Porque tanto el sector turístico regional como el sector agrícola regional se sostienen sobre el Mar Menor en gran parte y sobre el campo de Cartagena. Hacer una ley para dejar tuerto a uno de estos dos sectores. Yo creo que los dos son interesantísimos. Por los dos hay que seguir luchando, desde el gobierno de la región y desde el gobierno de la nación también. Hay que luchar por el Mar Menor, por recuperar su salud. Pero hay que luchar también por esa agricultura del campo de Cartagena, que está además titularizada por los mejores agricultores del mundo y que producen lo que luego llega a todas las partes del mundo, especialmente a Centro Europa. Y por lo tanto no tenemos por qué mutilar a uno de esos sectores para salvar el otro. Yo soy de la opinión, y creo que lo compartirán muchos de los que nos estén oyendo, que con la tecnología actual y con los grados de investigación que tenemos y los buenos investigadores que tenemos, se puede arbitrar una solución por la cual se dé cabida al Mar Menor a recuperar su salud y se mantengan los riegos en el campo de Cartagena. ¿Por qué no? Si eso no se produce, no solo será el gran vacío de la ciencia y de la tecnología, será sobre todo la derrota del gobierno de la nación y del gobierno de la región. Y por lo tanto la derrota de la política en general. Don Alberto Garre, ha sido un verdadero placer tenerle en el programa. Le deseo mucha suerte como número 3 de esa lista y en esas elecciones del 28 de mayo en concreto, porque hay que darle la vuelta a muchas cosas. Sí, hace falta, porque desde luego vaya gobiernos que tenemos últimamente. Lo de Pedro Sánchez y sus acólitos ya es de nota. Sí, señor. Pues nada, ya le digo, un abrazo muy fuerte, suerte, ánimo y iremos hablando. Muy bien, muchas gracias a todos. Un placer. Bueno, gente así, pues merece la pena, merece la pena. En Murcia han tenido una cantidad de presidentes full. Yo me acuerdo ahora de uno que se llamaba Hernández Ros. Tenía 3 proyectos fundamentales. El primero, un teleférico que llevara a la gente de Molina de Segura a Murcia. El segundo proyecto era investigar cómo se podía liofilizar el pimiento. Y el tercer proyecto, es que este ya es el colmo, hacer una serie de televisión
de una especie de héroe bandolero, medio Robin Hood murciano, cuyo nombre sinceramente no recuerdo, pero de esto ha llovido, no sé ni si se acordaría de todo esto el señor Garrick. Yo sí me acuerdo, porque le conocí, le entrevisté y tuve un flash, como el que entrevista al que decía de reticulín, fiu, fiu, fiu. Bueno, pues algo parecido a eso. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Son las 8:16 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político con una visita no inesperada, porque la venimos acariciando desde hace mucho tiempo, el interés por la visita, y hoy se ha visto cuajada. Don Roberto Hernández Granda, que es periodista y es pues el presidente del Club de los Viernes. Muy buenas tardes. Buenas ¿Cuánto tardes, tiempo Javier? que no Pues sí, gozábamos de tu compañía? La conciliación laboral, como se dice ahora. Con mi horario vespertino era más complicado, pero bueno, hemos sacado un hueco. Me alegra muchísimo. Bueno, don Roberto me acaba de comunicar que se ha cruzado por algunas calles de Madrid para llegar aquí con esa manifestación feminista radical, porque miren, es que hay que contarlo, porque hay que pellizcárselo primero. Estoy despierto, dice, sí. ¿Qué es lo que me cuentas? Dice, hombre, hay una señora que se llama Pam, que tampoco se llama Pam, pero bueno, todas la conocerán más por Pam que si les digo el nombre, que es secretaria de Estado y cobra como tal, y que ha convocado una manifestación incendiaria en las calles de feministas radicales afines a Podemos para quejarse de el proyecto que se votará mañana en el Congreso, a intentar arreglar la ley, pactado entre el Partido Socialista y el Partido Popular para arreglar el desafuero de la ley del solo sí es sí. Sí, sí. No habría muchas, imagino. No había muchas. Había un grupete ahí pegando berridos, la policía escoltándolas, porque bueno, siempre es su función. Pero es eso, es una parte del gobierno movilizada contra... a lo mejor la policía estaba ahí para protegerlas, porque se llevan fatal entre unas y otras, ¿no? Andan diciendo que querían tumbar la justicia patriarcal o algo así. Esto viene de cuando Pan decía a los jueces que se tenían que formar. Sí, o cuando Irene Montero decía que no iba a haber reducciones de penas, que era propaganda machista. Ahora hay 1000 víctimas de estas descerebradas, que es el dogmatismo unido a la estupidez. Pero claro, es una estupidez legislando, porque si fuera una estupidez inocua no pasaba nada, se queda en casa eso, pero como están haciendo leyes, y además leyes que repercuten en la seguridad de las mujeres, en su integridad y demás, y atacando, o sea, y permitiendo que ciertos violadores vean reducidas sus penas saliendo a la calle, pues yo creo que es peligrosa. Es la más desastrosa, pero yo creo que es un fruto lógico de este gobierno de coalición. Es decir, cuando tú vas de la mano del populismo, llegas a estos abismos. Incluso Pedro Sánchez, con lo cínico que es, lo sabía antes de que él creyera que iba a tener que abrazarse con Iglesias, ¿no? Él sabía el populismo, no podría dormir, etcétera. Bueno, pues a esto nos ha llevado el juntarse con gente como Pan o como Irene Montero y darles el poder legislativo. Como todavía no estamos muy lejos de la Semana Santa, vamos a hablar del perdón. No del perdón de los pecados, pero en términos políticos. Bueno, el perdón de Pedro Sánchez en aquella entrevista del Correo Vasco, sí, diciendo, si hay que pedir perdón, pues se pide, a mí qué más me da, ¿no? Ese reconozco que era interesante, pero el perdón que pidió Irene Montero, ese era sensacional. Pido perdón por los errores que cometen los jueces que están aplicando mal la ley. Sí, no, es que han pasado 6 meses desde que entró en vigor la ley y la ministra de Igualdad no solamente sigue en su puesto, sino que no ha mostrado ni un acto de contrición. No, es una vida hacia adelante, esto es culpa de los jueces. Sánchez, por lo menos, como ha visto en las encuestas que el voto femenino pierde apoyo, porque hay mucho voto femenino PSOE, pues ya ha dicho, bueno, si hay que pedir perdón, siempre en condicional, si hay que pedir perdón... Porque esas señoras nos están costando votos. Atajando esto que dices, parece que hay una nota que le pasa a Tezanos, a Sánchez, claro, en la que se evalúa cuántos votos femeninos se están perdiendo. Y parece que son más de 600.000 los que parece que se pierden y lo que hace que Sánchez dé un viraje. Alguien le acredita el coste electoral del sostenella y no enmendalla de la ley del solo sí es sí. Ya para entonces estaríamos cerca de entre los 800 y los 900 beneficiarios. Ahora estamos ya más de 2.000, ¿verdad?
Es que el gobierno más progresista de la historia es difícil de creer, pero ya lo demás feminista, eso ya suena casi a cachondeo. Bueno, progresista, que van con todas las fuerzas reaccionarias, nacionalistas, ¿no? Y con Puigdemont y con los proetarras. Bueno, realmente Sánchez empezó el gobierno pactando con Oriol Junqueras y luego lo sacó de la cárcel. Pues claro, es complicado para las mujeres entender esto, salvo las más radicales, como ya digo, las que yo me encontré en la calle. Pues cuando hablas con las mujeres en el día a día, con mujeres entre comillas normales, se me entienda, son muy críticas con estas políticas. Por cierto que, ¿cómo le debe haber sentado de mal a Pedro Sánchez que Yolanda Díaz diga en una entrevista con Évole que es igual de machista o parecido que Pablo Iglesias, ¿no? Sí, bueno, en el imaginario de Yolanda y su mundo prácticamente dijo, como casi todos los hombres, para que se vienen a salvar 2 o 3. Sí. Pero dijo, pero Pedro Sánchez también. Porque podía haber dicho, no, Pedro Sánchez no. Pero dijo, no, él también. Y lo otro ya era tragicómico. Dice, sí. ¿Por qué es machista que me nombre a dedo? Y es machista que sin que preguntarme antes. ¿Eh? Sí, pero aceptó el puesto. Dios mío. Bueno, vamos a empezar suaves. Ha llegado el rey emérito a San Ginés. Que, vamos a ver, ¿por qué hacemos comedia los periodistas intentando imitar como solo un gallego sabe decir San Xenxo? De San Ginés y ya hablamos de lo mismo, por cierto. Ha llegado allí, hay quien dice, esto me ha asombrado, me ha preocupado. He visto alguna foto en algún periódico en el que parecían haber buscado la foto con más mala uva y que pareciera que el emérito sostenía como un arma. Ah, sí, pero era un peine. Sí, sí, era un peine. Qué lástima, ¿verdad? Pero qué mala intención tenía la foto. Algún otro periódico, o tal vez el mismo, decía que, hombre, el viaje significa sin duda la ruptura con su hijo. Yo no veo por qué eso vaya a tener que ser así, pero veo unos movimientos telúricos un poco raros en torno a esta visita que ahora van a conocer a fondo. El rey Juan Carlos I vuelve a España por segunda vez. En esta ocasión, previo paso por Londres, donde se ha reunido en el selecto club Oswald y cuyas primeras instantáneas sobre suelo europeo fueron ofrecidas por Daily Mail. Tras asistir al Chelsea-Real Madrid en Stamford Bridge, don Juan Carlos pisa de nuevo suelo patrio con la excusa de la regata, que se celebra este fin de semana en la localidad pontevedresa de San Xenxo, y sin que en esta ocasión haya sido previsto un encuentro en el Palacio de la Zarzuela de Madrid con los reyes. Juan Carlos I llega al Aeropuerto Internacional de Vigo Peinador este mediodía para disfrutar durante la jornada del jueves y viernes junto a sus amigos a bordo de su barco El Bribón. De hecho, y siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, podría participar como timonel en el Campeonato Nacional de Vela que se disputa este sábado y domingo, y regresar a última hora del domingo o a primera del lunes a Abu Dhabi. Se trata de la segunda visita del monarca a nuestra nación desde que trasladara su residencia oficial fuera de España, y en esta ocasión sin ninguna causa judicial pendiente. Según confirma el debate, no se pudo reprochar nada sobre su patrimonio personal, como tampoco se acreditó que se hubiera beneficiado ni directa ni indirectamente de un trust en Nueva Jersey. No se demostró el cobro de comisiones por la adjudicación del AVE de la Meca a empresas españolas, ni tampoco el uso de tarjetas de crédito opacas con cargo a las cuentas bancarias de terceros. Más de 48 meses de ataques que quedaron invalidados uno a uno. Su Majestad regresa después de casi un año a España y de nuevo acaparando toda la expectación mediática. Bueno, pues expectación sí, mediática sí, porque las fotos, tal, lleva mucho tiempo fuera, todo esto. Ione Belarra, me interesa más lo que dice sobre este viaje Ione Belarra. Estamos asistiendo a otra situación esperpéntica y creo que cada vez más ciudadanos y ciudadanas en nuestro país desearían poder elegir de manera democrática al jefe del Estado para no tener que asistir con cierta vergüenza ajena a este tipo de situaciones. Ay, qué penita más grande. Me da vergüenza ajena que gente de este nivel esté en el gobierno y con ministerios y cobrando un dinero que jamás lo cobrarían en otro tipo, o sea, fuera de lo que es la función pública. Habla del jefe del Estado, que lo decían los ciudadanos, pero luego ellos son rendidos admiradores de lugares, repúblicas bananeras, donde no son precisamente muy democráticos. Venezuela, ¿no? Camináramos pueblos, decía Yolanda Díaz, que con Fidel Castro, y cuando murió Chávez también le rindió un homenaje muy lacrimógeno y demás. Entonces, la idea de democracia que tienen ellos, como hay que tomarla con pinzas,
Con respecto al rey, parece que lo que se queja un poco la Casa Real es que no vaya acorde con el deseo de llevar una vida privada y con discreción. Pues como que no lo lleva con privacidad, que está haciendo demasiada exposición pública y los medios sacando puya de eso, si es un peine, si está en el palco del Chelsea, pero realmente una persona que no tiene delitos pendientes con la justicia y que no está buscado por ningún tribunal puede llevar esa vida, pero claro, se le puede achacar que tenga que tener el permiso del hijo por lo que se llama la obediencia debida al jefe de la Casa Real, o sea que Felipe VI esté al tanto de lo que está ocurriendo, que por lo visto se enteró como nosotros por los medios de comunicación. No me lo creo. ¿Qué quieres que te diga? No me lo creo. Es lo que eso suena por ahí, sí, es verdad. Hoy ha reaparecido el emérito, pero también ha reaparecido Manuela Carmena. Manuela Carmena ha reaparecido, llevaba mucho tiempo fuera y ya se tuvo que ir por las rupturas entre lo que podemos llamar esos partidillos del mundo ideológico de la izquierda, ¿verdad?, de la izquierda radical, y ha vuelto pidiendo el voto para las buenas personas. Qué beatífica es. Y propone como buena persona a Rita Maestre. Vamos a escucharlo y a valorar qué pasado tenía Rita Maestre, que conozcamos nosotros, sin tener mayor profundidad sobre el asunto. Manuela Carmena vuelve al ruedo. Hay que votar a la bondad. Y lo hace para apoyar a Rita Maestre en su lucha por el Ayuntamiento de Madrid. Hay que votar al buenismo, a la verdad, a la sinceridad y a la eficacia. Un buenismo, dice la exalcaldesa, que insiste es precisamente lo que encarna la candidata de Más Madrid. Rita Maestre es para los madrileños una más de la actividad política capitalina, pero otros tan solo recuerdan su nombre por protagonizar esto. ¿Van en bolas ahora? El asalto a la capilla de la Universidad Complutense de Madrid. ¡Contra el Vaticano! ¡Poder vitoriano! ¡Contra el Vaticano! ¡Poder vitoriano! Esta gesta incluso le llevó a la condena, y la que con el torso desnudo pidiera a gritos la quema de la conferencia episcopal pretenda ahora ser la cara visible del ayuntamiento de la capital de España, en muchos no cala. Pero Rita cosecha votos en contra, sobre todo después de que, tras dar a luz, haya criticado que la sanidad pública madrileña no le ofrecieron una cita con la matrona, algo que tuvo una respuesta por parte de una enfermera que le echaba en cara su mentira. Pero su discurso contra el capitalismo y la represión del matrimonio tampoco le hicieron bien en el pasado para conseguir votos, sobre todo después de conocerse que se casó en la finca de Los Lucillos, propiedad de una de las familias más adineradas de todo Toledo y donde la pernocta cuesta alrededor de 900 euros. O sea, si no me dan más datos, como Alberto Garzón. A mí lo del buenismo me llama mucho la atención porque siempre se arroga la autoridad moral. De hecho, hay un libro que se llama La Suprema Moral de la Izquierda, prólogo de Íñigo Rejón, y dices tú, ¿será irónico? No, lo creen realmente. Ahí está un lado, que es el lado bueno, por supuesto, el lado socialista, el lado socialcomunista, el conchambarse con los nacionalismos, y luego está todos los demás, que es malísimo. Además es ultra turbo derecha, fascismo y todo lo demás. Me da mucho miedo cuando Rita Maestre dice lo de vamos a quemar la conferencia episcopal, me da miedo como asturiano, porque claro, esta gente en el 34 voló la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, donde está la Cruz de la Victoria de la Bandera, y también dinamitaron la universidad, el Teatro Campabor, entonces claro, me vienen recuerdos históricos de aquella época, claro. y hay que ponerse a temblar. La campaña en Madrid, pues hombre, con un PSOE que en el resto de España está con todos los delirios identitarios y la xenofobia del nacionalismo excluyente, no sé yo si en Madrid va a tener mucho arraigo, sobre todo cuando, por ejemplo, a la chica esta que la echaron del trabajo por el C1 de catalán, por hacer una broma andaluza, sí, la enfermera de Cádiz. Los primeros que fueron a por ella fueron los de UGT. Reyes Maroto, que es una de las que va a estar de candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid, se reía con chistes de TV3 donde ridiculizaban Madrid. O sea, quieres ser la alcaldesa de una ciudad donde a ti te hace gracia que el nacionalismo más febril y más radical, que es el que tiene una madrileñofobia, ¿no? Entonces, claro, al final, pues los malos, ¿qué hacemos? Votamos a quien ve en Madrid una oportunidad donde no haya nacionalismos, donde todo el mundo sea de cualquier sitio, pero a la vez esté integrado, etc. Tienes más posibilidades tú de ser alcalde de Madrid, que no te presentas, que la Maroto. Así es que yo sepa, no te presentas, ¿no? No, de momento no. Bueno, estábamos en Marruecos. Lo de Marruecos ha sido genial. Lo de Aitor Esteban, como diría Javier Arenas, ha estado cumbre. Nos hemos estado riendo mucho con lo que ha dicho. Dice, oiga, ¿qué humor tiene usted? Dirigiéndose a Sánchez. Estaba el vasco hoy. ¡Buah!
¿qué humor tiene usted, por no decir qué cuajo tienes, presidente del gobierno, que vienes a hablar de Ucrania, vienes a hablar de Marruecos y del futuro puesto semestral en Europa y pides permiso para hacer una precisión y ahí destilas toda la inquina con el tema de Doñana? Pues claro, él no da puntada sin hilo. Es que Sánchez es así, como tiene la cara de hormigón armado. Bueno, sobre lo de Marruecos, como dice el clásico, pasó por el Congreso y no hubo nada, porque allí no aclararon nada, no aclararon por qué nos costó el gas argelino, este cambio de postura, por qué todavía no tenemos embajador de Argelia, por qué cambiamos de postura, por qué lo hicimos sin pasar por el Parlamento, por qué lo hizo él con una carta que es de niño de escuela primaria francesa, por qué se nos ha ocultado lo mollar del Pegasus, ¿por qué tantos porqués hay ya que ha hecho callo todo esto? Ha ido Sánchez y ha contado pues cualquier cosa que podíamos haber escuchado de Álvarez y que no nos hubiera hecho ni prestar atención, que es un socio estratégico esencial, que mire usted que han abierto las fronteras, que mire usted que ahora llegan menos inmigrantes, pero de lo serio, cero. Le han dicho, oye, tiene que dimitir o cesar a la ministra y, oye, ordeno y mando. Es decir, Marruecos es quien decide, controla el Consejo de Ministros en España. Tantos porqués. Bueno, a veces sí, a veces no. Tantos porqués porque que decía cuando le pidan el cese de Yolanda Díaz por haber dicho que es una dictadura, ahí no puede decir no, porque que sí. Le interesa ese espacio a la izquierda del PSOE, que se dice. Pero claro, hay muchos porqués, pero yo creo que la pregunta que está en el aire, que está cogiendo mucha fuerza últimamente es ¿qué le debe el PSOE a Marruecos? Es una pregunta que va calando en el imaginario colectivo. En todos los actos a los que asiste Pedro Sánchez. Es difícil contestar porque uno puede hacer suposiciones, cábalas, que había en ese móvil, que sacó el Pegasus, de la historia anterior que tiene Marruecos con el PSOE, ¿no? Si nos retrocedemos al 2004. Entonces, claro, tantos interrogantes, pero cuando el río suena, es decir, cuando tú le cedes, estás incluso negociando cederle el espacio aéreo del Sáhara Occidental, has cambiado radicalmente de postura sobre el Sáhara, incluso en contra de los socios que tienes en ese momento y sin pasar por el Parlamento, pues dices tú, bueno, aquí tiene que haber algo cuanto menos turbio. Seguro. Y cuando vas a Marruecos al frente de una delegación de estas mullidas... Y lo humilla poniendo la bandera boca abajo. Sí, o se queda en su finca de vacaciones en Gabón. Sí, y no lo llama por teléfono y le dice que sí, que yo también te quiero mucho, pero ya. Bueno, pues no ha aclarado nada de todo esto. Ha sido bastante bonito cuando Abascal le ha reprochado esto de que había cesado a instancia del rey de Marruecos, a la ministra que había cobijado en Logroño. ¡Qué idea, qué idea! Llevar a Logroño a un tío del Polisario no canta nada allí, en un hospital público en Logroño. Y además, Marruecos tiene la potestad de hacer demostración de fuerza cuando quieran. Lanzan a 10.000 jóvenes contra la valla, crean una crisis migratoria y te dicen, mira, yo tengo el poder de mover masas humanas sin meterte a ti en un problema. Y ahora te mando no sé cuántos miles de inmigrantes como la pobre Meloni está teniendo que recoger en Italia. Bueno, y en mitad de todo esto, ¿qué? En mitad de todo esto, el tío de la chistera, que es Pedro Sánchez, ayer la sacó, le salió mal. Es consciente, no lo dice claro, pero se notan, los hechos cantan. Sacó la chistera, dice, a ver, ahora sacó el conejo blanco. 50.000 viviendas de la Sareb. Y las miran, las cuentan y hasta Nadia Calviño tuvo que salir para decir solo están disponibles 9.000, el resto olvídate. Pero bueno, oye, él dijo 50.000, de ahí no se apea, sigue hablando de 50.000 hoy. Hoy ha vuelto a coger la chistera, tenía que hablar de Ucrania, tenía que hablar de Marruecos y tenía que hablar de la presidencia europea, pero ha sacado la chistera para decir lo que van a oír ahora. Quiero anunciarles que además de la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles. O sea, que vamos a financiar 43.000 nuevas viviendas para que él pueda ir a las elecciones y decir, yo 93.000 he traído. Como no cuenta, aquí no cuenta nadie. Nadie le obliga a rectificar que no son 50 las de la Sareb, que solo pueden ser 9.000 si acaso. Que ya veremos cuántas obras hay que hacer porque están semi-abandonadas. Los números
no importan tanto como la propaganda. Además, como él no apea al PIN de la Agenda 2030, pues cada vez que dice algo así, ¿qué credibilidad tiene? Porque está siguiendo simplemente una agenda que le marcan del exterior. De todas formas, llama la atención la voluntad obtusa de equivocarse siempre de la izquierda y sobre todo de no escarmentar en cabeza ajena. Pasa con la inmigración y los países nórdicos que al final tuvieron que dar marcha atrás. Con la ley trans, que se dijo, oiga, esto ha pasado en otros países, con dimisiones en Escocia incluido, y una serie de repercusiones trágicas sobre las personas. Con el tope a los alquileres, que en Berlín y en París... En Berlín y en París... y tenemos ya una experiencia que nos precede con efectos desastrosos. Pues nada, como no escarmientan, tienen que darse el golpe ellos y luego le echarán la culpa, pues no lo sé, a los jueces, a la ultraderecha, a los bancos, al neoliberalismo. Siempre tienen un chivo expiatorio ahí preparado. Sí. Bueno, por cierto, voy a completar la frase porque lo que han oído de Pedro Sánchez estaba en breve. Si lo escuchamos más extenso, dice lo mismo, dice que van a financiar la creación de 43.000 nuevas viviendas públicas de alquiler asequible con una línea de crédito ICO de fondos europeos. Es decir, él no financia nada, en todo caso dirige dinero de los fondos europeos, pero bueno, eso ya a mí es una mentira blanca. Esto, tratándose de Sánchez, no es ni mentira. Vale, ¿qué más? De 4.000 millones de euros. Vale, muy bien. No son nuestros, son del Fondo Europeo, 4.000 millones. Pero, hombre, Sánchez, que dividir sabemos, 43.000 pisos dividido por 4.000 millones de euros, ¿tú eres capaz de construir 43.000 pisos con una dotación de 93.000 euros cada uno? Ni el terreno compras con ese dinero. Ni el terreno, o nos vas a dar, o les vas a dar a los que lo pidan unos pisos que estén a 600 kilómetros de donde trabajan, o cómo es esto. Si tienen que hacerse esos pisos donde se necesitan, no pueden costar 4.000 millones. Eso es otra trampa absoluta y brutal. Lo importante es soltar el globo sonda. Luego que se realice o se llegue a hacer, se llegue a construir o no, es lo de menos. Es como lo del cheque aquello de los 400 euros. ¿Cuánta gente lo cobro? El que venga a carrer, ¿no? Claro. Lo importante es la propaganda. O sea, una máquina enorme de agitación y propaganda. Se quejaba Radio Televisión Española de que le había puesto Twitter que era un órgano gubernamental. Sí, señor. Pero ¿por qué se quejan? ¿Por qué quieren...? Pero qué cosa, claro. Es como poner la fecha. Claro, evidentemente está controlado por el gobierno y además no solamente financiado por el gobierno, sino que ejercen de propaganda, aunque lo paguemos nosotros. Pero si está repleto de comisarios políticos, ¿qué es entonces? ¿La checa de Bellas Artes? En fin, no se comprende. Y esto a mí me duele que un tema tan importante como la vivienda, que hace sufrir a tanta gente. Hoy decía el Banco de España, sin ir más lejos, que más de 500.000 de familias españolas, van a necesitar ayuda por el aumento que tiene el precio, el Euribor, el interés de las hipotecas. Así es que ese es un tema con el que no se puede hacer ni broma. Para el político que manda en este país, esto es la gran chalanada. Él sale y dice un día 50.000, 43.000, pero con 4.000 millones solo. Bueno, quiero pasar a la historia como el hombre que arregló el problema de la vivienda en España. Por favor. Un poco de respeto. Sí, el problema de las políticas socialcomunistas y de la demagogia, sobre todo, y de la propaganda, es que los afectados siempre somos los mismos, que son las clases medias. Las clases medias y las clases bajas son las que reciben siempre el golpetazo de esto y del que el PSOE que siempre arruina al país, y el que venga detrás que arree, que ya sacaremos a los sindicatos a las calles, movilizaremos nuestros... Los comegambas, dices. Sí, que ahora están muy callados, no entiendo. No, han descubierto una cosa muy útil. El comegambas, José María Álvarez, Pepe, paisano tuyo, por cierto. Sí. Bueno, y mío, en cierto modo, también. Pepe Álvarez ha descubierto que lo chachi es cobrar del gobierno en España, pactar las pensiones en España, a cambio de nada, e irse a protestar a Francia por la reforma de las pensiones francesas, que eso es de 10. Es genial, la verdad que es genial. Bueno, hay unos señores muy divertidos de un digital que se llama Voz Populi que han hecho una encuesta. ¿Debería Sánchez sustituir a Fernando Grande Marlaska? Y el resultado es, de los consultados, casi el 51, o sea, casi la mayoría, dice que sí, que lo tendrían que sustituir. El 36 dice que no.
Este entusiasmo es lo que no entiendo de la encuesta. Que haya el 36% que diga que no tendría que sustituirle. A lo mejor es que dentro de ese 36 hay un subgrupo que opina que el que debiera ser sustituido es Pedro Sánchez. No lo descartes. Porque puede llegar otro peor. Y que no saben, no contestan, hay muy poquitos, apenas un 13%. Bueno, da la sensación, más que nada por la entrevista de Évole a Yolanda Díaz, que lo de Marlaska, algo está pasando. ¿Tienes ese olfato? Sí, yo creo que Pedro Sánchez ha nombrado siempre gente de confianza a la que pueda controlar de alguna manera y que diga, bueno, hay cosas que si usted no sigue estas directrices, eres prescindible, te puedo chantajear, te puedo sacar. ¿Por qué Marlaska, que era un puntal de la lucha contra el terrorismo, que era un juez con cierto estatus y tenía prestigio, se ha plegado tan fácilmente a las pretensiones del nacionalismo y de la izquierda abertzale, de todos los presos al País Vasco, incluso los más sanguinarios, ¿no? Chapot y demás, cuando precisamente uno de los objetivos, uno de los motivos por los que ETA mataba era por eso? O sea, cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco lo que pedían era que los presos fueran al País Vasco. Ahora lo han conseguido sin matar y sin chantajear, porque el gobierno pues está con los pantalones entregado totalmente. Entonces, ese cambio de Marlaska, ¿no? de ser un hombre más o menos con reputación a tener una reputación pero nefasta. Claro, no sé, algo tiene que haber ahí. No sé yo si no tiene que ver con la sentencia de Pérez de los Cobos y la obligatoriedad de que la cumpla en 2 meses, que ya llevamos, no llegamos al mes es que lo que le pedía a Pérez de los Cobos era que prevaricara, que hiciera una legalidad, que le dijera, enséñame el informe que tiene sobre el 8M, aquel nefasto, pero claro, hubo 11 alertas de seguridad nacional a Pedro Sánchez y la postura oficial era no hay ningún problema, aquí se celebra el 8 de marzo, y todo lo que eso conllevaba, pero claro, el resto de eventos. La consecuencia es que miles de personas murieron y ninguno todavía ha pagado por ello. Bueno, don Roberto, mañana es un día grande porque por primera vez en la legislatura algo que han producido a medias, para bien o para mal, socialistas y populares, va a ver la luz. Y supongo yo que habrá de todo, pataleos, bronca, etcétera, etcétera, pero que mañana saldrá adelante el proyecto de reforma de la ley del solo sí es sí, contra Podemos y contra los aliados Frankenstein. Y eso, solo ver la cara, la palidez con la que Jaume Asens rogaba casi de rodillas que hubiera un acuerdo que hiciera posible que no se llevara a cabo el acuerdo entre PP y PSOE, vale la pena todo lo que está pasando en esta materia. Necesitamos un último golpe de timón progresista y necesitamos hacerlo con el mismo bloque de la investidura, porque cuando las fuerzas progresistas se entienden, avanzamos, cuando no, retrocedemos. Esa es la lección que hemos aprendido de la historia. La ley Mordaza nos muestra el camino de lo que no queremos. La ley de la vivienda, el que sí que queremos. Por eso, señor presidente, con la ley de sí el sí, no mire a la derecha, mire a esa mayoría feminista, a la mayoría de la investidura. Pues mira, resulta que cuentan las dos negociadoras populares, que las dos negociadoras socialistas se pusieron encantadas en 2 días las cosas en claro. Que les dijeron que es que con Irene Montero no se puede tratar, que lo que plantean es inverosímil, desfachado, en fin, no sé cuántos los adjetivos, ¿no? El problema es que se dan cuenta de que con Irene Montero no se puede tratar algo que es evidente para la mayoría de los españoles desde hace mucho tiempo, cuando, como bien dijimos antes, las encuestas empiezan a, oiga, que estamos perdiendo votos, es mejor que nos desliguemos de estas señoritas. Yo no creo que haya que reformar la ley, yo creo que hay que derogarla directamente, igual que el resto de las que se han aprobado en esta legislatura. Y si en algún momento el señor Feijóo es presidente, lo que tiene que hacer es comprometerse a derogar y cambiar, o sea, derogar estas leyes, no cambiarla aquí un poco, un matiz, porque siempre te van a decir, criticar te van a criticar igual, es decir, los sectores de la ultraizquierda te van a poner a parir, la cambies entera o la cambies un poquito. Entonces es mejor quitarla directamente, ha hecho muchísimo daño, igual que lo de la ley trans, incluso la ley integral de violencia de género, que acaba con la carga, o sea, invierte la carga de la prueba y acaba con la presunción de inocencia. Esas cosas, que lo que se llama batalla cultural, batalla de las ideas, realmente es la batalla por intentar recuperar ciertas libertades y derechos. Bueno, vamos a escuchar a Irene Montero, que si no dirán que somos heteropatriarcados, ¿no? Venga, vamos con Irene Montero diciendo lo mismo que Asens, pero a su estilo.
Si de verdad quieren ustedes acabar con las violencias sexuales, dejen de blanquear y de normalizar a los que niegan la existencia de la violencia machista, que son sus socios de gobierno. Y, señorías, llevamos toda la mañana, ustedes mismos lo han llamado así, viendo a este partido antifeminista. Estamos a tiempo, señorías, estamos a tiempo, antes de mañana, de mandarle un mensaje contundente a los españoles y especialmente a las españolas de que los derechos feministas no se negocian con el Partido Popular. Está desencajada, casi diría que no destila ese sudor avinagrado que tan característico le crispa el rostro. Sí, y tan... siempre tiene un gesto torvo, siempre está como amargada, pero a veces es verdad que está muy desfigurada, puede ser por la presión del cargo o a saber, pero vamos... O del momento. Sí, que hable de la violencia machista cuando están sacando violadores a la calle, pederastas y agresores sexuales, pues... Claro, las mujeres yo creo que se dan cuenta de que la única manera de estar seguras es alejarse lo máximo posible del Ministerio de Igualdad y de todo lo que hay alrededor, porque claro, no soy Irene Montero, hay mucha gente viviendo, sí, incluida Pam, ¿no? La chupipandi esta que se fue a Nueva York con nuestro dinero, porque por ejemplo es una ciudad que a mí me gustaría visitar con mi dinero, ellas se fueron con mi dinero también, entonces, bueno... Es importante porque al final estás sustentando una serie de cargos que lo que hacen es no benefician a las mujeres, sino que las perjudican. La violencia machista, pues hombre, lo que sí también es una serie de violencias domésticas que según quién la haga, cómo y cuándo y de qué manera, se da repercusión institucional o no. Entonces a mí que no me cuenten cuentos, porque no todas las violencias valen igual para esta gente. Es decir, si una madre asesina a una niña o se tira con ella desde un balcón, como pasó en Asturias, es que se precipita como si hubiera caído por la ley de la gravedad en un descuido. Pero el padre siempre asesina, la madre siempre se precipita, o sea... Tiene que ver también según con la nacionalidad de los agresores. Hay violaciones y manadas que nos enteramos casi de rebote y otras tienen una repercusión mediática casi lamentable en el sentido de exagerada, ir contra los jueces. Entonces, que no hable de las violencias, porque existe ese chantaje de si te opones al Ministerio de Igualdad y a sus leyes rocambolescas, es porque, claro, eres machista y quieres que las mujeres las maten y las maltraten y tal. Todo lo contrario, lo que queremos es protegerlas y la única manera de protegerlas es que el Ministerio de Igualdad cierre cuanto antes. Por cierto, que hay que ver cómo gastan, ¿eh? 2,5 millones de euros, la última pillada. 2,5 millones de euros para una campaña publicitaria del sexo con regla y de la masturbación a partir de los 60 años. 2,5 millones de euros, tal como está España. Es que díselo a alguien que no llega a final de mes. Hace poco Irene se fue a México, también se fue a Argentina, o sea, hace viajes no aquí al lado, siempre son transoceánicos. Es un poco para lo que me queda en el convento, ¿no? Venga, a gastar y a sacar leyes y vamos a aprovechar para hacer viajes, ¿no? Que mientras dure, pues sabe que a lo mejor en diciembre se acaba. Vamos con Rocío Monasterio, la lideresa de Vox en Madrid, que hoy ha hecho unas declaraciones muy interesantes. Dice, 1, sabíamos que Ayuso acataría las órdenes de Génova y que rompería con nosotros. 2. El voto útil del 28 de mayo es el voto a Vox. Que podemos sentirnos engañados cuando el Partido Popular se ha unido en esta corta legislatura 44 veces a la izquierda para tumbar 44 propuestas razonables y llenas de sentido común de Vox. Desde el pasado invierno sabíamos que en algún momento la señora Ayuso seguiría las órdenes de Génova y rompería con Vox. No nos lo merecíamos. La gente se está dando cuenta que el voto útil es el de Vox, porque se están dando cuenta que no quieren otra vez un gobierno socialista. No quieren otra vez un gobierno de la ruina, no quieren otra vez un gobierno con los enemigos de España. Interesante, ha dicho cosas bastante gruesas. Ha dicho que Vox siempre ha sido leal con Isabel Díaz Ayuso, pero que ni están por hacer cosas que se puedan llamar chantaje, ni están por recibir chantaje. Esto me ha quedado en enigma, pero ya nos iremos enterando de lo que quería decir. De todas formas, en Madrid, Ayuso, que es prácticamente una figura emblemática con sus cervezas y sus tapas, y es casi que trasciende al partido y las siglas, es un hueso duro de roer. Y en política, está legitimada, tiene derecho a intentar gobernar en solitario. Que al final se tenga que entender con Vox,
sí, evidentemente, como también dijo el hombre este Sotomayor, que querría entenderse con Mónica García y con la extrema izquierda madrileña, pues claro, pero mantener las libertades en Madrid y lo que ha hecho Madrid una comunidad próspera y que al final aquí vengan las empresas y demás, será que continúe eso. Y hombre, en la precampaña siempre hay tiranteces y siempre hay, bueno, tirones y demás, pero que son partidos que están condenados a entenderse siempre y cuando se necesiten. Ahora bien, Ayuso pues tiene derecho a intentar una mayoría absoluta para gobernar en solitario. Que lo consiga o no, eso ya lo veremos en mayo. Bueno, aquí juegan algunos elementos, yo no soy sociólogo, pero juegan algunos elementos dudosos. Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso se ganó un resultado espectacular en las elecciones de aquel que fue 5 de mayo, si no recuerdo mal, 4 o 5 de mayo. Vale, descontaba el ticket de la simpatía de todos los madrileños que habían visto como el gobierno central le metía el cuerno al gobierno de Madrid no una, sino 20 las veces. Y la gente les insultaban a los que salíamos a la calle con la cacerola y era un agobio tremendo. Y la gente, pues la válvula de escape de una política que reacciona a esto, la única que había que reaccionase a esto, y lo cobró electoralmente. Asunto 1, la memoria del noble pueblo madrileño salta sobre los escenarios de legislatura, se mantiene, sigue alimentando esa sensación de premiar la actitud de ella, o se ha enfriado. Pues no lo sé, ya lo veremos, ¿no? Sí, no, lo veremos. Claro. Entonces yo creo que, hombre, pues en cierto modo Isabel Díaz Ayuso ya depredó mucho voto a Vox. Sí. ¿Ahora más o ahora menos? Claro, o ahora lo mismo? Lo que quiero decir es Pues si el voto ese que en su momento era de Vox, sociológicamente, que se fue a Ayuso, si ahora volverá a Vox o Ayuso mantendrá esa hegemonía, ¿no?, en la derecha. ¿Tú qué bueno, pues es interesante de ver y analizar y ya veremos los resultados. Va a ser una campaña intensa, siempre y cuando se respeten las mínimas formas del decoro deportivo y político. Pues yo tengo dos curiosidades. En las 28M, esta, y en las generales, mi curiosidad es si de verdad existen eso que todo el mundo ve y yo no, que es el voto que se está llevando el PP del socialismo. Pues yo, todos los socialistas con los que he hablado de esto me siguen afirmando lo mismo, que se cortarían la mano antes que votar al PP. Sí, es que hay bromas hasta de eso, de que según un perro escuálido con un cuenco vacío, dice, por lo menos no gobierna la derecha. O sea, la izquierda, que suele ser bastante más cerril, prefieren admitir que el país se vaya a la ruina y con unas políticas rocambolescas y desastrosas antes que ceder un mínimo a lo que ellos consideran el rival, porque ya no es un contrincante, no, es un rival, es el de enfrente. Son muy sectarios, no es que están todo el día con el guerra civilismo. Sí, sí, ya lo noto ya. Alguna idea tengo de cómo son. Pero bueno, veremos. Roberto, insisto, un gran placer tenerte de nuevo aquí. Igualmente para mí. A ver si nos vemos más a menudo, porque esta casa pues se honra de tenerte como colaborador. Lo dejamos aquí, nosotros con pena, pero ustedes no, porque ahora nos vamos a publicidad, pero a la vuelta de la esquina, el día en 30 minutos para el informativo más ágil y más serio de la televisión que hay en España. El día en 30 minutos. Pedro Sánchez no ha negado hoy en el Congreso que cesara a la exministra de Exteriores, González Laya, por petición expresa del rey de Marruecos. Recuerden que fue la ministra que protegía en Logroño al líder del Polisario. Pedro Sánchez tampoco ha desautorizado a su vicepresidenta Yolanda Díaz por considerar que Marruecos sea una dictadura. Todavía menos Pedro Sánchez ha explicado el giro copernicano de la política española para con el Sáhara y su entrega a Marruecos. Para nada ha resuelto o nos ha enviado alguna señal de por qué rompimos alegremente con Argelia, que era nuestro gran proveedor de gas natural, y eso nos ha hecho perder miles y miles de millones de euros ahora después de la guerra de Ucrania. ¿Qué ha contestado? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha añadido de nuevo la comparecencia de Pedro Sánchez?
¿Algo nuevo? No, algo nuevo no. Grandielocuencia sobre el papel estratégico que tiene el gobierno de Rabat, loas a la apertura de fronteras, en cierto modo dudosa, felicitaciones por la caída de los inmigrantes que el presidente llama irregulares, por no llamarles ilegales, porque si les llama ilegales también se va a enfadar Podemos. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Marruecos exigió expresamente el cese de Arantxa González Laya como requisito para reconstruir las relaciones con España. Esta decisión se trasladó al Gobierno en una reunión secreta en julio de 2021 y en solo una semana Pedro Sánchez la ejecutó. Así consta en un informe de los servicios de inteligencia españoles al que ha tenido acceso el Confidencial. Esta información, lo cierto es que resucita una pregunta que los españoles nos llevamos haciendo últimamente. ¿Qué tenía Rabat en su poder para que el Gobierno pasara en solo unos meses de acoger al líder del Frente Polisario a dar un giro histórico en su postura sobre el Sáhara? ¿Hubiera cesado también a Marlaska por la tragedia de Melilla si el rey Alagüí se lo hubiese exigido? Sánchez, de nuevo, ha dado largas en el Congreso sobre todas estas cuestiones. Tanto si fue chantaje. ¿Cesó a la ministra de Exteriores a petición de Marruecos, sí o no? Como si no. Es decir, nos podría decir si Marruecos quita y pone ministros en España. Sánchez prefiere no decir nada. El escándalo es mayúsculo si la exministra González Laya fue de verdad cesada solo por exigencia del país vecino. En el Congreso, el presidente socialista comparecía a petición propia para dar cuenta precisamente de las relaciones entre ambos países. Vox ha azuzado su silencio ante el coste de la sumisión. ¿Quién da la orden de callar ante las afrentas de las cámaras legislativas marroquíes, reivindicando la anexión de nuestras ciudades de Ceuta y Melilla, que son históricamente españolas antes de que existiese el Reino de Marruecos? O nos podría decir si, tal y como hoy publica un periódico, cesó a la ministra de Asuntos Exteriores una semana después de que se lo pidiese Marruecos. Lo que muchos ahora se preguntan es hasta dónde puede llegar el poder de Rabat. La petición de destitución de la ministra parte de una reunión secreta entre el embajador de España y su homólogo marroquí, y Sánchez tardó apenas una semana en efectuar la salida de Laya. Pero su cese no fue una sorpresa tras acoger España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, enfermo de COVID en un hospital de La Rioja. Sánchez dio el visto bueno a la petición de la parte argelina y a no comunicárselo a sus vecinos de Rabat, pero el sacrificio de González Laya no fue tampoco suficiente y Marruecos aún tuvo que presionar. Ni la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta o la infección de al menos 3 dispositivos móviles del Ejecutivo con el programa Pegasus han frenado los intereses del país vecino. Una relación que ha empezado a relajarse después de la misiva de Sánchez a Mohamed VI, apoyando su propuesta de autonomía sobre el Sáhara Occidental. Sánchez todavía se ha encogido un poquito más en el hemiciclo cuando la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, le interpelaba para que aclarase qué pensaba él de las declaraciones de su vicepresidenta Yolanda Díaz 2 días antes, diciendo que Marruecos era una dictadura. Bueno, esa posición de Yolanda Díaz hoy se ha visto engrosada por la opinión de Alberto Garzón, el ministro, uno que es ministro de Consumo y que, en fin, poco hace, la verdad. Bueno, pues este está a favor de lo que dice Yolanda Díaz y el Gobierno, los socialistas, unánimemente en ponerse de perfil, en no hacer caso o, todo lo mucho, comentar que son opiniones personales, como si un vicepresidente del Gobierno pudiera tener opiniones personales. Cuando usted sea presidente europeo, presidente del Consejo, ¿qué va a decir que es Marruecos, señor Sánchez? ¿Marruecos qué es? ¿Es una dictadura o es una democracia comparable a la española? Y si no es una dictadura y no es una democracia, entonces Marruecos para usted ¿qué es? Sánchez ha aprovechado hoy su comparecencia para informar sobre política exterior para hacer pura propaganda electoral. El presidente ha asegurado que el país marcha bien y ha apuntado a la reforma de las pensiones y a la reforma laboral como hitos de su política económica. Sobre Marruecos, el asunto por el que la oposición le había pedido su comparecencia, solo ha asegurado que la nueva hoja de ruta se ha traducido en menos llegadas de inmigrantes ilegales y en una mayor presencia de empresas españolas en el país vecino.
Pedro Sánchez comparece en el Congreso para dar cuenta sobre la situación del país y cómo está afectando la guerra de Ucrania. Y a pesar de todo, ha presumido de crecimiento económico, creación de empleo y sobre la tasa más baja de inflación de toda Europa. El gobierno está orgulloso de cómo marcha la economía. El presidente afirma que el crecimiento se está notando y que España puede estar orgullosa de competir con las economías europeas. Estamos creciendo económicamente sin perder competitividad en un contexto tan difícil como el que está atravesando Europa. Y buena prueba de ello es el extraordinario desempeño de nuestras exportaciones de bienes. Solamente un dato: 391.000 millones de euros el año pasado, el año 2022. El máximo histórico, un 22% más que en el año 2021. Y todo ello pese, insisto una vez más, a la guerra en Ucrania. Afirma que se hará lo necesario para apoyar a Ucrania. Haremos cuanto haga falta durante, lógicamente, la presidencia española para impulsar ese proceso, también para apoyar la reconstrucción de Ucrania. Y lo tenemos que hacer por convicción moral y también por memoria democrática, señorías, porque en el pasado también nuestra democracia, nuestro país, clamó pidiendo ayuda y sus súplicas, desgraciadamente, se ahogaron en una farsa diplomática que hoy y siempre contribuiremos a evitarle al pueblo ucraniano. Ha comparecido también para hablar de las relaciones con Marruecos. Un país, Marruecos, amigo, un aliado fundamental para el desarrollo económico de España, nuestra puerta de entrada en África, un aliado esencial para nuestra seguridad y para la migración ordenada en nuestro país y en el continente europeo. Destaca los 20 acuerdos a los que llegaron tras la última reunión de alto nivel. En lo referente a la gestión compartida de las fronteras comunes, me gustaría destacar la importancia de una gestión eficaz, también omnicomprensiva, de nuestra frontera común. En esa reunión se afianzaron las relaciones comerciales entre ambos países. Hemos ofrecido a Marruecos nuestra experiencia en sectores clave para el futuro del país y más que nunca en la historia de nuestra democracia creo que tenemos una gran oportunidad de situar las relaciones entre España y Marruecos bajo el signo de la cooperación genuina y mutuamente beneficiosa. El presidente del gobierno se muestra contento ante el crecimiento económico y la situación que está viviendo España. Y Pedro Sánchez se ha vuelto a sacar otro conejo de la chistera. Las 50.000 viviendas de ayer de la Sareb, que como muchos serán 9.000, lo decía Nadia Calviño, hoy ha redoblado la apuesta. Hoy ha llegado al Congreso y se ha embravecido y ha dicho que se van a financiar 43.000 nuevas viviendas para luego destinarlas a alquileres sociales. Muy bien. Ha dicho cómo se va a hacer esto. Esto se va a hacer mediante una línea de crédito SICO que se alimenta de fondos europeos, es decir, este gobierno en esto no arriesga nada, pero que ascenderá a una cantidad de 4.000 millones de euros. Entonces, como pues todavía sabemos dividir, a Sánchez, a este gran economista, a este hombre que se ha perdido el mundo del negocio inmobiliario en España, es capaz de hacer 43.000 viviendas con 4.000 millones de euros, es decir, con 93.000 euros él hace una vivienda. Y a eso no sé si le habrá añadido el valor del suelo. Quiero anunciarles que además de la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles. Y el Partido Popular ha desmontado hoy una a una las últimas medidas anunciadas por Sánchez. Su secretaria general, Cuca Gamarra, ha asegurado que el Gobierno ya se comprometió hace 2 años a sacar al alquiler 100.000 viviendas y que ha tenido que ser la cercanía de las elecciones lo que obligue al presidente a resucitar esta promesa. Ni un solo piso, ni una sola excavadora, ni una sola llave. Y ahora se saca de la manga los 50.000 viviendas de la Sareb. En 24 horas su propia ministra ya le desautorizó cuando dijo que de las 50.000, 14.000 ya estaban habitadas. En definitiva, un bluff. Lo que hoy se le ocurre es anunciarnos 43.000 más. Pero tampoco son nuevas, porque la propia ministra Sánchez ya las anunció hace unos cuantos meses. Un plato recalentado que tampoco verán los españoles. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, es el que mejor le ha tomado el número a Pedro Sánchez hoy. Le ha dicho: ¿qué humor tiene usted, presidente? ¿Qué humor tiene, eh? Viene aquí a hablarnos de política exterior, de Ucrania, de Marruecos, tal, y cuela una digresión sobre Doñana, naturalmente una digresión interesada, porque Sánchez nunca da puntada sin hilo. ¿Qué humor tiene usted, señor presidente? Comenzaba el debate sobre Ucrania, Marruecos, Consejo Europeo, y en el minuto 15 dice: me permitirán una breve digresión para hablar de Doñana.
Oiga, si todo lo anterior había sido una digresión, claro, sino que se nos avise que vamos a hacer una especie de debate del Estado de la Nación y entonces tendríamos más tiempo también, claro, señora presidenta. Porque si no, reserve también este tipo de debates, más que para unas proclamas electorales, resérvelo para el tete-a-tete con el señor Feijóo. No pasa día sin que Sánchez doble y redoble su oferta de viviendas asequibles para alquiler o compra de los españoles en dificultades. Ya lleva 93.000 viviendas aportadas supuestamente para resolver este problema. Son ofertas imposibles, que quedan en muy poco, que quedarán en nada, que se olvidarán. Pero electoralmente, en lo breve, tendrán algún efecto. Aitor Esteban le ha puesto el cascabel a Pedro Sánchez. Le dice el diputado del PNV: ¿qué cuajo tiene usted? Venir a hablar de Ucrania y de Marruecos y acabar haciendo una digresión para meter una morcilla crítica sobre el gobierno de Andalucía y el regadío de Doñana, como quien reprocha una práctica muy sanchista. Lo que hago es lo que a mí me conviene, cómo me conviene, cuándo me conviene, y las normas para mí no cuentan. Hoy tenía que aclarar el presidente a los diputados por qué hemos cambiado de forma copernicana en lo del Sáhara. En suma tenía que dar respuesta a esos izquierdistas que le rompen, le escrachean sus actos de campaña al grito de Sánchez, ¿cuánto te paga Marruecos? Y el presidente no ha aclarado nada, por supuesto, mucho bla, 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 ya saben, Marruecos, gran socio estratégico, los inmigrantes ilegales ahora son mucho menos, y la oposición con la escopeta cargada. Abascal y Cuca Gamarra daban en el blanco. Usted cesó a Arantxa González Laya, la ex titular de Exteriores, porque se lo exigía el rey de Marruecos. Y luego Arrimadas, también certera. ¿Qué piensa usted de que su vicepresidenta diga alegremente que Marruecos es una dictadura? Pero Sánchez, cuando no puede cesar a alguien, se vuelve un tipo con una cara de cemento armado, pero nada más. Moncloa se resiste a dar explicaciones sobre Marruecos, pero lo que sí hemos conocido al detalle es el próximo viaje internacional del presidente. Sánchez se reunirá con Joe Biden el próximo día 12 de mayo en la Casa Blanca. El encuentro, que ha sido adelantado por la cadena SER, ha sido agendado justo para que coincida con el inicio de la campaña para las elecciones autonómicas y municipales. Lo cierto es que el jefe del Ejecutivo ha buscado la foto con el presidente norteamericano hasta la extenuación. En la cumbre de la OTAN en Bruselas, lo que prometía ser una reunión bilateral, terminó en un simple paseo de menos de un minuto, y en Madrid tuvo que conformarse con compartir mesa o visitar el Prado con su homólogo de Estados Unidos. Y entre tanto, Unidas Podemos, lo cierto es que están horas bajas. Al ninguneo cada día menos disimulado por parte de Yolanda Díaz se le suma mañana el fracaso de la ley del solo sí es sí, que su socio ha terminado salvando de la mano del Partido Popular. Para los morados esto es una traición imperdonable. El PSOE, lo cierto es que ha marcado distancias con Podemos en las últimas horas. Pese a ello, sus socios insisten en que su propuesta es buena y suplican a Ferraz un acuerdo de última hora. Si de verdad quieren ustedes acabar con las violencias sexuales, dejen de blanquear y de normalizar a los que niegan la existencia de la violencia machista, que son sus socios de gobierno. Y, señorías, llevamos toda la mañana, ustedes mismos lo han llamado así, viendo a este partido antifeminista. Estamos a tiempo, señorías, estamos a tiempo, antes de mañana, de mandarle un mensaje contundente a los españoles y especialmente a las españolas de que los derechos feministas no se negocian con el Partido Popular. Y esto sí que es novedoso. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, a la que recordarán porque hace unos meses se reía de los efectos de la ley del solo sí es sí, ha tenido que salir y pedir hoy perdón a las víctimas. Han tenido que pasar 6 meses para que Podemos asuma finalmente su derrota. Pam lo ha hecho, eso sí, con matices. Ha asegurado que Irene Montero no es la única culpable. Hemos dicho que esto era terrible para las víctimas y que esto era un efecto indeseado. Nosotras lo sentimos muchísimo, no queríamos que esta ley tuviera estos efectos. Yo entiendo que hay una parte de todo esto que va de decir que el Ministerio de Igualdad lo hace todo mal. Y nosotras hemos reconocido que hemos hecho muchas cosas mal, pero en esto nos tienen que reconocer que el debate no es solamente si nosotras nos hemos equivocado. No puede ser que todo lo que pasa sea culpa de Irene Montero. Reina la paz y la armonía entre las dos negociadoras del Partido Socialista y las otras dos negociadoras del Partido Popular, que han acordado
un texto que permita aprobar la reforma de la ley del solo sí es sí. En solo 2 días lo cerraron todo. Ha habido sintonía, y sintonía de la buena, incluso confidencias como las que las socialistas hacían de las quejas por la relación y el trato con Irene Montero y sus colaboradores. Todo con ella era imposible, un despropósito inaceptable. Cuentan que dicen. Así es que ahora, por cierto, habrá que ver si esto hace prosperar entre las que se dedican a esto de la igualdad entre PP y PSOE nuevos acuerdos, porque parece que están bastante próximas en lo que toca al tratamiento a la prostitución. Y el Partido Socialista no siempre ha estado del lado de las víctimas. Durante meses presumió de las bondades de la ley y no fue hasta que la preocupación social se reflejó en las urnas cuando realmente tomó medidas. Según publica hoy el diario El Mundo, el presidente del CIS alertó a Ferraz de una notable sangría de votos en los meses más críticos del sí es sí. El PSOE, según sus datos, habría perdido más de 600.000 votos en los meses de diciembre y enero, cuando se hicieron públicas las primeras rebajas de la ley. Los socialistas habrían perdido además un 10% de voto femenino que todavía no han recuperado. Y la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha pedido hoy el voto para Rita Maestre en las próximas elecciones municipales de mayo. Carmena ha asegurado que la candidata de Más Madrid, la misma que asaltó una capilla en Sujetador en el año 2011, encarna la bondad. Manuela Carmena vuelve al ruedo. Hay que votar a la bondad. Y lo hace para apoyar a Rita Maestre en su lucha por el Ayuntamiento de Madrid. Hay que votar al buenismo, a la verdad, a la sinceridad y a la eficacia. Un buenismo, dice la exalcaldesa, que insiste es precisamente lo que encarna la candidata de Más Madrid. Rita Maestre es para los madrileños una más de la actividad política capitalina, pero otros tan solo recuerdan su nombre por protagonizar esto. ¿Van en bolas ahora? El asalto a la capilla de la Universidad Complutense de Madrid. ¡Contra el Vaticano! ¡Poder vitoriano! ¡Contra el Vaticano! ¡Poder vitoriano! Esta gesta incluso le llevó a la condena, y la que con el torso desnudo pidiera a gritos la quema de la conferencia episcopal pretenda ahora ser la cara visible del ayuntamiento de la capital de España, en muchos no cala. Pero Rita cosecha votos en contra, sobre todo después de que, tras dar a luz, haya criticado que la sanidad pública madrileña no le ofreciera una cita con la matrona, algo que tuvo una respuesta por parte de una enfermera que le echaba en cara su mentira. Pero su discurso contra el capitalismo y la represión del matrimonio tampoco le hicieron bien en el pasado para conseguir votos, sobre todo después de conocerse que se casó en la finca de Los Lucillos, propiedad de una de las familias más adineradas de todo Toledo y donde la pernocta cuesta alrededor de 900 euros. Rocío Monasterio, la presidenta de Vox Madrid, hoy presumía de haber sido leal a Isabel Díaz Ayuso, pero también decía que sabían en Vox que al final Génova obligaría a la presidenta madrileña a romper con ellos, al tiempo que defendía que los de Vox no han chantajeado al PP en el Gobierno de Madrid, pero tampoco se han dejado chantajear. Monasterio terminaba diciendo que el verdadero voto útil el 28 de mayo va a ser el voto a Vox. 44 veces a la izquierda para tumbar 44 propuestas razonables y llenas de sentido común de Vox. Desde el pasado invierno sabíamos que en algún momento la señora Ayuso seguiría las órdenes de Génova y rompería con Vox. No nos lo merecíamos. La gente se está dando cuenta que el voto útil es el de Vox, porque se están dando cuenta que no quieren otra vez un gobierno socialista, no quieren otra vez un gobierno de la ruina. Medio millón de hogares necesitarán ayudas este año para hacer frente a las hipotecas. El Banco de España aumenta del 10 al 14% el número de familias vulnerables que van a pasar apuros para pagar su hipoteca debido a la inflación y a la subida de tipos. Muchos de estos hogares han visto cómo sus sueldos no subían de acuerdo a los precios y su poder adquisitivo, por tanto, disminuía. El Banco de España avisa además que esto es solo el principio. Según la institución, los bancos solo han trasladado a hipotecas y a empresas el 30% de los costes, por lo que aún queda un largo recorrido de crecimiento en esa factura financiera. Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, habría entregado dinero público sin concurso a varias entidades sociales afines a sus criterios políticos. Una de ellas había llegado a liderarla. Lo dice un dictamen aportado al juzgado que investiga el comportamiento
público político de la alcaldesa de Barcelona y que señala irregularidades que encajan perfectamente en lo descrito como el delito de malversación y de prevaricación. Así que el futuro en el ámbito político de Ada Colau puede depender de esta causa. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, podría haber incurrido en un delito de malversación y prevaricación. Así queda recogido en un dictamen presentado por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. El escrito presenta que la líder otorgó subvenciones a distintas entidades entre 2015 y 2022. Estos pagos, según la Asociación para la Transparencia, no van acorde a la Ley General de Subvenciones, ya que existiría una gestión errónea por parte de la Administración. No habría transparencia y no se justificarían los intereses que dificulten la convocatoria pública. La ley está en vigor desde 2004, pero el Plan Estratégico de Subvenciones por parte de la Comisión del Gobierno catalán se aprobó en 2021 y, según afirma la concejal de Hacienda, se llevaba trabajando desde 2015. En un informe de la Gerencia de Recursos del Ayuntamiento de Barcelona sobre las subvenciones otorgadas, se muestra un incremento de las mismas durante los años de mandato de la alcaldesa. En el año 2014 se otorgaron más de 55 millones de euros y en el 2019 la cifra ascendió a 67 millones. En el año 2020 se llegaron a dar casi 77 millones. Las subvenciones a las distintas entidades no tenían un procedimiento público, se hicieron directamente. Una de las asignaciones que se recogen en el dictamen es al Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano. Firman el documento Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y a la vez vocal de la entidad, y Laura Pérez Castaño, secretaria general de CIDEU y cuarta teniente de alcaldía de la ciudad condal. Como afirma la asociación en el documento presentado, parece una autocontratación con fondos públicos. En caso de que un juez considerara estas actuaciones como delito y la alcaldesa fuese imputada, debería abandonar la política. Y los 6 tanques Leopard ya están en el puerto de Santander listos para ser enviados a Ucrania. Los carros de combate han sido trasladados allí desde Sevilla, donde han sido reparados y puestos a punto en estos últimos meses. Hay otros 4 que todavía están siendo rehabilitados y que van a ser también enviados a Ucrania cuando estén listos. Estos trabajos, lo cierto es que han sido muy intensos. Los 10 tanques llevaban más de una década almacenados sin uso y han tenido que ser prácticamente reconstruidos para su puesta a punto. Junto a estos Leopard viajarán a Ucrania una veintena de vehículos blindados de transporte de personas TOA. Y a las 2:20 de esta tarde ha aterrizado en Vigo el avión del rey don Juan Carlos, que va a permanecer en San Senso hasta el próximo domingo. Allí se le ha visto en compañía de su amigo Pedro Campos, que va a ejercer de nuevo de anfitrión y que esta vez no ha querido comparecer ante los medios como sí lo hizo el año pasado, ha sido muy discreto. Antes de Galicia, el emérito ha disfrutado de una pequeña estancia en Reino Unido, donde finalmente no se ha reunido con el rey Carlos III, como especulaban algunos medios británicos. Esta visita a España es la segunda que el rey ha hecho a nuestro país desde su cambio de residencia a Abu Dhabi. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan compartirla con nosotros. Y no se pierdan ahora en Dos Continentes y volvemos mañana con toda la información a las 9.